de algo que ya deberíamos de ser maestros. Vamos a hablar de la metanoia. Suena una palabra así un poquito rara, ¿verdad? Pero es una palabra muy común que deberíamos de saber qué es. ¿Conoce usted la palabra metamorfosis? ¿Verdad? Metamorfosis, que quiere decir un cambio no es cambio de mente, es un cambio de cuerpo. Amén. Entonces aquí la metanoia es un cambio de pensamiento, un cambio de mente. Se conoce más comúnmente, hermano, en español como el arrepentimiento. Cuando alguien hace algo y se arrepiente, ¿qué cambia? Su manera, debe de cambiar su manera de pensar, porque no es lo mismo arrepentirse que tener remordimiento, y hoy vamos a mirar parte de ello. Amén. Así que lo invito a buscar Romanos, el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, y vamos a ver del 4 al 6. Se oye como eco, ¿verdad? Ya vamos para allá. Sí. Ya pueden empezar. Sí, ya oramos. Aleluya. Era la trompeta, mire. Ok. Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿Estamos en ello? Ya ve, ahora ya está aprendiendo griego, metanoia y metamorfosis. Y le voy a enseñar otra más, pero cuando menos metanoia y metamorfosis ya aprendió hoy. Romanos 2, 4. O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia, paciencia, ignorando que la bondad de Dios, nuevamente quiero hacer hincapié en ello, la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira, es decir, el día del juicio y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Yo quisiera hacer hincapié en esta parte porque yo quisiera que se lo grabe bien este pedacito. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Oramos al Señor. Padre mío, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pedimos, Padre, que esta palabra que parece sencilla y aún no la hemos podido entender, nos abras el entendimiento, Padre, a manera, Señor, que podamos verdaderamente extraer, Señor, la sabiduría que en ella hay, Padre. Espíritu Santo, yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús, por favor, auxíliame, Señor, y dame, Señor, bendito Dios, de tu santa y bella palabra para mi vida y para la vida de mis hermanos, Señor. Amén y amén. Cuando dice que Él nos va a pagar conforme a lo que hagamos, si hacemos bien, nos va a ir bien, ¿verdad? Y si hacemos mal, pero que hacemos mal y queremos bueno, hermano, así quería Caín, quería la bendición de Abel, pero no daba la ofrenda de Abel. Amén. Daba la ofrenda de Caín. ¿Y qué le dijo el Señor? Si hicieras lo mismo que tu hermano, no me agradara yo de ti, y entonces te bendeciría. Amén. Entonces, en este caso, hermano, usted quiere ser arrebatado. Amén. Pero hay requisitos. Amén. Pero queremos ser arrebatados aunque no estemos arrepentidos, aunque estemos viviendo en pecado. ¿Y qué va a pasar? Lo mismo que Caín, ¿verdad? No va a bajar fuego del cielo. En el caso de Abel, hermano, aunque no viene en la Biblia, bajó fuego del cielo, y esa fue la muestra de que el Señor se había agradado de esa ofrenda. Cuando usted pasa, hermano, aquí al frente a danzar, a postrarse, y usted es quebrantado, quiere decir que esa ofrenda fue recibida. Cuando usted pasa y se siente como un pingüino, hermano, frío, usted no ha entregado su ofrenda, o su ofrenda no está siendo agradable. Porque no podemos pasar a la presencia del Señor y nomás hincarnos y no sentir nada. Ya hay algo, ya lo movió algo desde la banca. Usted salió de la banca porque hay algo que lo movió, posiblemente la mano del Señor tocó el corazón de usted, ya viene para acá, y aquí hincado no se arrepiente, hermano. Se autojustifica, se sustenta uno a sí mismo, se fortalece uno a sí mismo, hermano, y no recibimos, nuestra ofrenda no es recibida. Pero bueno, entremos a esta parte. Dios es bueno. Amén. Y aquí dice, hermano, que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Amén. Pero que tenemos un corazón, al menos el mío sí lo es, yo ya lo he cachado varias ocasiones, que es terco.
Supongo que el de usted es más o menos igual, ¿verdad? Supongo yo. Y a veces mi corazón no quiere arrepentirse. ¿Y el de usted? Si alguien nos hizo daño, lo que queremos es venganza, ¿verdad? Y empezamos, hermano, a autojustificarnos. Y eso a mí me preocupa muchísimo, muchísimo. ¿Por qué, hermano? Yo como ministro de Dios, yo me preocupo, creo que un poco más en ese aspecto. Yo no he visto un ministro chueco que diga que está chueco. Y he encontrado ministros chuecos que son honestos. No sé si yo creo que los he enredado un poquito. Son honestos con ellos. Ellos creen que están bien, pero están bien chuecos. No, pero ellos creen en su mente que están haciendo la obra de Dios. Incluso en la Biblia dice que algunos matarán a otros creyendo que le están haciendo un favor a Dios. ¿Sí? Están matando, haciéndole en el nombre de Dios. Lo han hecho en el pasado, lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros nos autojustificamos, ese es el primer estorbo que tenemos para arrepentirnos. Porque dice, no, si yo lo hice, pero si todo el mundo lo hace. ¿Nunca ha dicho usted eso? ¿Nunca lo ha pensado usted? Pero si yo soy igual que los demás, si todo el mundo lo hace. Por eso dice la palabra del Señor, ancha es la puerta y muchos entran por ella. ¿Sí? Pero son pocos los que van por la puerta angosta y pocos la hallan, hermano, y se esfuerzan por entrar. Amén. Entonces no es de muchos. Porque fíjese que si nosotros votáramos, hermano, en contra de Dios, en alguna ley de Dios, pues Dios va a hacer su ley con nosotros o sin nosotros. Fíjense que todo el mundo en el tiempo de Noé votaron en contra de Dios. Viva el pecado, muera la santidad. ¿Y quiso el Señor? No, mueran los pecadores. ¿No eran más los que estaban en contra de la santidad? Solo había uno que quería santidad. Y no está hablando de Noé. Dios. Entonces dijo Dios, erradicaré al hombre de la tierra, hermano. Entonces aquí no es democracia, aquí es teocracia. Dios dice, Dios manda, nosotros obedecemos. No, pero que nosotros somos más, Señor, y queremos, decretamos y exigimos. No. Dios es Dios. Amén. Pero dice la palabra, hermano, que causa de nuestro corazón enterquecido, terco corazón, estamos acumulando ira para nosotros. Primera cosa que nos impide arrepentirnos, creer que estamos bien. Todos nosotros, yo creo que creemos que estamos bien, que tenemos derecho, que tenemos la razón. Y desde ahí ya tenemos la razón comparado con qué o con quién. Si tiene usted la razón comparado con su corazón, con la forma de vivir del mundo, con la forma de vivir de sus padres, con el orgullo que usted tiene, pues posiblemente esté muy equivocado. Pero si usted tiene la razón conforme a la palabra de Dios, entonces sí está correcto. Pero yo creo que vivimos muy pocos viviendo verdaderamente la palabra del Señor. Porque alguien nos abofetea y ¿qué hacemos nosotros? El más decente se agacha para esquivarla, hermano. El más decente del otro se le devuelve 2, 3 y hasta 4. ¿Verdad? Y no es lo que dice la palabra. ¿Te fijaste cómo le volteé la cara? Y todo lo presume uno, ¿no? No, hermano, no es así, amén. Dios pagará a cada uno conforme sus obras. Nosotros nos creemos justos. Yo le puedo hacer una pregunta hoy a usted. ¿Es usted justo delante de Dios? ¿Es usted santo delante de Dios? ¿No dice la palabra que somos santos, pues? Mire, somos justificados por la sangre del Cordero y somos santificados por la gracia y la misericordia del Señor. Pero eso fue cuando nosotros llegamos a Él. Él nos justificó y Él nos santificó. Después de que ya nos justificó y nos santificó, nos dice, ahora sé santos como yo soy santo. Todos tus pecados anteriores, toditos, te robaste 10 millones de dólares, te robaste $1, te tomo ser ladrón, pero yo te perdono los 10 millones y el dólar, ¿verdad? Claro, algunos se arrepienten de haberse robado en la cárcel, no los quita de la cárcel, las consecuencias se quedaron, pero el pecado delante de Dios ha sido borrado. Perdón que le diga eso, porque a veces piensan, yo voy a pedirle perdón al Señor y el Señor me va a perdonar y va a borrar mi pecado. Sí, pero hay consecuencias que quedan. Por ejemplo, una persona que se divorcia,
¿Va a haber consecuencias de su divorcio, sí o no? ¿Será que si en el futuro se arrepiente puede ser perdonado? Sí. Porque todo el pecado será perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Pero va a haber consecuencias de ese pecado? Sí. Si alguien se fue con un hombre de la vida elegante, por no decir una mujer también, y esa persona estaba infectada de SIDA, se arrepiente porque se le cayó la enfermedad, ¿ah? Ay, Señor, perdóname. Y el Señor le perdona. ¿Se le quitará el SIDA? A veces sí, pero a veces, la mayoría de veces no. Amén. Entonces el Señor, hermano, nos quiere que seamos justos. Y como le decía, yo sé que usted es justo comparado con el mundo. Que usted es santo, espero yo, ¿verdad? Comparado con el mundo, porque si no hay diferencia entre el mundo y usted, ¡ay, santo! Así está fea la cosa, hermano. La pregunta es, miren, si yo comparo, déjeme adorno, a Vini, al fin que Vini no estaba, hablemos de Vini. La santidad de Vini con la santidad mía, la devoción de Vini con la devoción mía, el conocimiento de la palabra de Vini con el conocimiento que tengo, posiblemente le gane, quién sabe, ojalá sí. No sea que me gane Vini, ay, santo. ¿Sí me explico? Comparado con ellos. Pero a veces nosotros nos comparamos con el hermano, con el vecino, con los papás, con los de la otra iglesia, con aquel, y eso, hermano, eso es un error, porque hemos sido deformados en nuestra mente, en nuestro corazón. El modelo perfecto no es ni el pastor, ni el apóstol, ni el profeta, ni el rey David, que era conforme al corazón del Señor, porque también fue adúltero y pecó y asesino, y en fin. El modelo es Cristo. Usted tiene que compararse conforme Cristo. No hay hombre en el mundo fuera de Cristo que nos podamos comparar. Ahora mi pregunta sería para usted. ¿Usted es justo tal vez comparado con sus padres? Porque Elías se comparó con sus padres y yo soy igual que mis padres. Yo no soy mejor que mis padres. Amén. Porque Elías no conocía cara a cara al Señor, pero usted ya conoce a Jesús. Nos lo ha dejado escrito. ¿Es usted justo comparado con Jesús? ¿Es usted santo comparado con Jesús? Porque cuando yo leí, yo me acuerdo, porque a veces así me enseña el Señor, que vi la palabra acepción, porque yo decía, Dios no hace excepción de personas. No, la palabra decía acepción. Y se equivocaron, hay que borrarle para corregir y corregir. ¿Va? Así soy yo a veces. Y me fui a ver, dije, la etimología quiere decir que no hace favoritismo sobre uno sobre otro. Y dije, ya ve que la mente mía es muy ágil para las cosas que no convienen a veces. Sí, ahora resulta que Dios no va a hacer diferencia entre Jesús y yo. Ahora resulta que Marito y Jesús son iguales, que voy a recibir lo mismo que recibe el Señor. Me dijo, Señor, si hicieras lo mismo que tu hermano. Sí. Y ahí me llevó a Caín a ver, dije, ay padre, ya, no, pues no estoy haciendo lo mismo. Porque ¿qué dijo el Señor? 2 veces, este es mi hijo amado, en quien hallo complacencia. Y hasta el día de hoy yo no he escuchado eso de parte de Dios sobre mi vida. Y usted, que se abran los cielos y que se oiga la voz, esta es mi hija amada en quien hallo complacencia. Entonces quiere decir, de alguna manera, tengo la sospecha que tampoco usted está dando la estatura del varón perfecto. Amén. Amén. Ya vamos entendiendo un poquito. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dice en la palabra del Señor en Romanos 12:3 que nadie piense más alto de sí mismo de lo que debe pensar, sino que cada uno juzgue con buen juicio. Amén. Fíjense esta parte, me han llevado sorpresas, hermanos, entre el pueblo de Dios. Dice que la consecuencia de tener un corazón no arrepentido acarrea ira de Dios sobre nosotros. Efesios 5:1, yo quisiera que leyera esto porque no debería existir entre nosotros, pero pasa, mi amado hermano. Dice Efesios 5:1, ¿está conmigo? Hermano, yo no, ninguno veo que me abra la Biblia, por favor. Son de la secreta.
Dice la palabra Efesios 5:1. Sé pues imitadores de Mario. Ah, qué bueno que lo está viendo, ¿eh? Es que el pastor así hace. No, hermano. Ser imitadores de Dios, como hijos amados, andar en amor, así como Cristo os amó y se dio a sí mismo por nosotros. Ofrenda, sacrificio a Dios como fragante aroma. Amén. Entonces, ¿qué nos pone el Señor? Que seamos como Jesús. Amén. Que nos amemos como Él nos amó, andemos en el amor. Pero que la inmoralidad, toda impureza, avaricia, ni siquiera se mencionen entre nosotros, hermano. Como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acción de gracias. Porque sabes a ciencia cierta, o tienes la certeza de que ningún inmoral, impuro, avaro, idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Mire, hermano, no ha pasado una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, decenas de veces, por no decir cientos. He oído palabras obscenas de hijos de Dios, y en esta misma iglesia. Es que, hermano, así hablamos nosotros. No. Ahí hay un sacerdote en Michoacán que pusieron un video, le llaman Padre Pistolas porque es bien mal hablado. Y no le voy a decir que vea una misa de él, pero pura majadería. ¿Cómo va a ser un sacerdote? Sí, imagínate que aquí llega y suelta uno. No, hermano. Y el pueblo risa y risa. Porque cada majadería que suelta, digo, no. Nosotros somos santos. Y de nuestra boca debe ser pura, hermano. Aun cuando se dé un machetazo, así, no, santo, no se lo dé. Un martillazo, hermano. Diga, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. ¿Ah? Pero ¿qué pasa cuando se da un machucón? Ah, bueno, es más americano. Uch. Pudiera ser que sale una mala palabra, hermano. Y no debe. ¿Qué pasa cuando se enoja? Deja de ser cristiano. ¿Qué pasa cuando pelea con su esposo, con sus hijos, con sus padres, con los del trabajo? Deja de ser cristiano. Se quita el disfraz de cristiano y sale el verdadero mundano, o permanece usted cristiano. Amén. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Bueno, porque dice aquí Efesios 5:6, que es el que sigue, que nadie os engañe con palabras falsas o vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos en desobediencia. Es decir, no viene sobre el mundo, viene sobre ¿quiénes? Sobre los hijos. ¿Y cómo están los hijos? En desobediencia. ¿Y qué hay que hacer para no ser desobedientes? Antes de obedecer, arrepentirse y obedecer. Ay, hermano, ¿a poco si me aviento un chiste de Pepito? Si estamos hablando de que la vecina tiene 4 maridos y que ni siquiera debemos de mencionarlo, dice la palabra del Señor. Si está usted viendo Laura en América, no sé cómo se llamaba, señorita Laura, mire, qué un carito sandwichero, ¿qué está viendo? No sé si, me recuerdo porque yo pasé por el mundo, no me quedé ahí, pero por ahí pasé. Luis Sin Censura, algo así, Don Cheto, no sé cómo se llamaba. ¿Qué está mirando? ¿Morbo? ¿Ve Jerry Springer? ¿De qué está llenando su vida? Salen, hermano, ya no hay comedia blanca, unas majaderías que sacan. Y usted risa. Amén. Miren más, yo no, bueno, mejor ya no. Si usted llega a escuchar todavía Polo, usted no es cristiano, ¿no? ¿De verdad? ¿No? Que ya no debe de haber nada, debe haber un choque, algo que le impide. Si no, nunca se ha arrepentido, nunca se ha convertido. Usted nomás está ahí como la mojarra y dejando que la corriente lo lleve. Dice que todo nuestro espíritu, alma
y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿me puedo tatuar? No. Pero me voy a poner Yahvé, Love. No, hermano. No. ¿Sí? No hay tatuajes para nosotros. Pero, hermano, un aretito aquí. No, hermano, luego se pone otro de este lado. Y se empiezan a pintar los ojos. Cristianos que son metrosexuales, hermano. ¡Ay! ¡Ay! Y no me estoy machucando. ¡Ay! No debería de existir entre nosotros. Amén. Por tanto, dice Colosenses 3:5, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, a la idolatría, porque la ira de Dios vendrá sobre los hijos en desobediencia por todas estas cosas. Dice la palabra del Señor, hermano, Romanos 3:23, que todos hemos pecado y que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Dios nos llama al arrepentimiento en Isaías 1:18, pero hay muchísimos más, ¿verdad? Venid, pongámonos de acuerdo, razonemos, que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, lo mejor de la tierra comeréis. Pero si os rehusáis, ciertamente a espada moriréis. La boca del Señor ha hablado, dice. Amén. Ahora, mi pregunta es, ¿los pecados cuando usted aceptó al Señor fueron borrados? Nomás unos cuantos. Arrepiéntanse, hermano, vuelvan al Señor. El Señor limpia de todo pecado. ¿Es usted cristiano? ¿Aceptó al Señor? ¿Fue lavado con la sangre del Cordero? Amén. ¿Ya no volvió a pecar? Ya pecó, ya mintió. Le digo, es muy difícil, ¿verdad? Amén. Fíjese que dice Santiago 1:13, que nadie diga es tentado, cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él tampoco tienta a nadie, sino que cada uno es tentado y llevado y seducido por su propia pasión. En otras versiones dice, por su concupiscencia, después de que la pasión ha concebido de la luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Y eso está bien feo, hermano. Así lo lee uno bien rápido, pero está feo. Porque ahora dice que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, la trompeta sonará, y los que estemos vivos. Y habla de una vida Zoe. Pero si estamos en pecado, ¿cómo estamos? Muertos. ¿Cómo estábamos antes? Muertos en delitos y pecados. Entonces dice que si somos seducidos o tentados por nuestra propia concupiscencia, cuando ésta concibe pecado. Es decir, ya llanamente ya está pecando. Usted va a pasar una chamaca y dice, ay, Dios santo, ya aquí hay pecado. ¿Qué debe de hacer? Arrepentirse y corregir. Pero ¿qué hay algunos que hacen? Que no corrigen, consuman el pecado. Entonces, en el momento que el pecado es consumado, según Santiago 1, engendra muerte. ¿Quién va a morir? El que estaba vivo. El del mundo ya está muerto, sigue muerto y camina como muerto. Por eso hicieron sus propias películas de zombies, ¿verdad? Pero usted está vivo, espero yo, en el Señor. Pero si usted está pecando, ¿cómo está? Muerto. Mire, hermano, alguna vez me pasó, yo fui alcohólico y drogadicto, etcétera, etcétera. Y el Señor me quitó el deseo por el alcohol como por 5 años tal vez. No se me antojaba, pero nada. Después de beber todo el día, todos los días. Y en alguna ocasión entré a una gasolinera y hacía calor, hermano. Y fui a ver qué soda me tomaba. Y empecé a llegar a hacer eso. Se me antojó, dije, ay santo, si ya no me pasaba, dije, ¿qué pasó? Reprendo, dije, no, vamos, regresamos a las cocas. Y después me quedé pensando, ¿por qué? Si ya no lo tenía. Antes estabas encargado, pero ahora ya tienes el poder para decir sí o decir no. Amén. Ya al desearla ya hay cierto pecado, porque ya la está uno codiciando, ¿ah? Pero digo, no, me arrepiento y reprendo, ¿eh? Ya,
¿Ya me entiendes? ¿Qué hubiera pasado si se consuma el pecado? Y a veces los mismos hermanos dicen, tómate un hombre. Pastor, no vas a ver. De que yo lo voy a matar, yo no voy a ser su juez. Amén. Amén. Órale, mira, vete, total. Cuidado. Eso engendra muerte, hermano. Amén. Amén. Bueno, ya no, algo le iba a decir, pero ya se me borró. Pero bueno, sigamos adelante. Cada quien el Señor. Cuando nosotros ya me acordé. ¿Usted pide perdón a Dios todos los días? No todos, ¿verdad? No, honestamente, ¿pide perdón a Dios todos los días? Yo sí, porque todos los días peco con esta cabezota. No, claro, mis pecados no son así de codiciar a una mujer en la calle, no. Mis pecados a veces es de, Señor, si verdaderamente estás conmigo, ¿qué pasó? ¿Por qué aquí no? Y tu palabra dice, pero no está pasando, y ya pequé porque estoy juzgando a Dios. Ay, Señor, perdóname, Padre, mi cabezota. ¿Ah? O mi gordita no me da mis chilaquiles, hermano, a tiempo, y me enoja. ¡Quiero comer! Se enoja uno porque la mosca voló. Ay, Padre, perdóname, Señor. Hazme manso y humilde como tú. Todavía no lo logro. Yo le digo, agrego otra mentira de eso. Pero ¿sabe qué me decía el Señor ayer? Me dijo dos cosas, una de ellas pues, estamos tan acostumbrados a pedir perdón que no hay arrepentimiento genuino. Digamos y decimos, Señor, perdóname de todos mis pecados, ni siquiera analizamos en qué pecamos. Lo hacemos como en automático, hermano, como vámonos, y ya quiero entrar a la presencia del Señor. Y fríos. ¿Usted analiza en qué falló? Porque estamos acostumbrados, así me lo digo yo, al menos para mi vida, tan acostumbrado estás a pedir perdón que ni siquiera analizas qué es lo que hiciste, y por lo mismo al no analizarlo no hay un genuino arrepentimiento. Es como, se lo voy a decir de otra manera, pides perdón de boca pero no de corazón. Amén. Esa fue una. La otra que me dijo, es que fue una, ¿sí me entiendes? Se abre el entendimiento. Andar en amor. Pero con esa palabra me dijo muchísimo. O sea, me abrió el entendimiento para muchas cosas de mi vida. En otras palabras, te falta amor. Amar. Aunque el otro no lo merezca, aunque el otro no te lo agradezca, aunque el otro murmure, aunque el otro te critique, anda en amor. Y en ese momento me recordó muchísimas cosas que dije, apenas si te estoy entendiendo, Señor. Y usted ya entendió. Amén. Ya sabe andar en amor, hermano. Amén. O aún cierra el puño. Ya no le digo que lo levante, hermano, si amén. Amén. Ahora, ¿qué es un arrepentimiento? La palabra, ya se la dije, es del griego 33:41, metanoia. Es arrepentirnos de algo que hicimos mal. Es una compugimiento de culpa. Si usted nomás dice, perdóname, ¿va? Y no hay algo dentro de usted que le diga, ¿cómo puede ser, Señor? Perdóname, Padre. Entonces no hay arrepentimiento, hermano. ¿Sí me estoy explicando? Arrepentimiento es compugirse por la culpa, revertir lo que hizo. Claro, si uno se robó $1, pues lo devuelve, ¿verdad? Y ya me arrepentí. Pero no nomás a veces trata de devolver el dólar, sino decir, perdóname por el dólar, mira, ahí está el dólar. Se te había caído, yo vi, lo pisé, te fuiste y me lo guardé para ti, ¿va? Pero aquí está otra vez. No, sí, sabes que la verdad y ahí está. Pero a veces no se pueden, sobre todo cuando uno se agarra
con la boca insulta a alguien, ya no puede regresar las palabras, las heridas ya fueron hechas. Así es, amén, amén. ¿Pero qué tiene que hacer? Arrepentirse. Es decir, genuinamente analizar qué es lo que hizo y no justificarse. Fíjese que lo difícil o lo peligroso de justificarse, cuando usted se justifica, usted está diciendo que usted es justo, que usted no necesita la sangre del cordero, que usted está limpio de pecado, aunque por dentro sabe que sí está mugroso. Eso es justificarse. Entonces tiene que reconocer delante de Dios y arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse, hermano? Imaginen que usted viene así caminando, y se da cuenta que pecó y otra vez volvió a fallar, Padre Santo, porque el Espíritu le recuerda. Esa es la bondad de Dios que nos conduce al arrepentimiento. ¿Quién le recuerda? Al Espíritu Santo. Y la regué. Pero yo no le voy a pedir perdón a ese bandido, no. Pues no se arrepintió. Ahí contestó está el Espíritu Santo. Pero cuando usted lo toca, ay, Padre, ay, Santo Dios, ¿cómo pude? Me pasó otra vez, Señor. Ay, Padre mío, perdóname. Y ay, el ponjón. Entonces usted va a cambiar su actitud. Va a pedir perdón a Dios y va a pedir perdón al que agredió. Ah, no, pero es que se va a burlar. Usted no está arrepentido. ¿Quiere que se burle el diablo o quiere que se burle su adversario terrenal? Que se burle, ¿qué importa? Usted lo ofendió, usted hizo algo. Pero Dios se va a agradar. ¿Sabe cuántas veces me ha pasado eso? Ir a pedir perdón, aún sabiendo que voy a ser avergonzado. Varias. Ya perdí la cuenta, varias. Si sabes que la regué, I'm sorry. Otra vez vienes a pedir, y así ya sé que perdono, ya quieres que te perdone, te aplaudo y todo bien. I'm sorry. Perdóname. Me equivoqué, lo lamento. No puedo sacar mi sangre ni hincarme, pero sí estoy arrepentido, I'm sorry. ¿Ya? No, pues que te perdone Dios. No, también ya le pedí perdón al Señor. Ya si aquel no quiere perdón, pues es asunto de él. Pero pida genuinamente. No de labios, sino de corazón. Y cuesta trabajo, hermano. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a justificarnos. Estamos acostumbrados a decir, yo ya pedí perdón, Señor. Si no, nunca se arrepintió. No me dije, no, le voy a pedir perdón porque nomás me están diciendo, pero contra que porque tú me estás diciendo. No, hermano, como los pericos nomás. Lorito quiere galleta, Lorito quiere galleta. Nomás está repitiendo algo por decir, pero no hay un cambio en el corazón. Estamos acostumbrados a vivir así. Ese es lo que el Señor me puso. Así está. Pedimos perdón y cuando lo pedimos solo es de labios y no de corazón. Entonces, ¿qué pasa, hermano? A ver, analice usted tantito. Se peleó usted con su pareja, con su esposo, con su esposa. Y le dice, Señor, no la regaste, hermano. No le dice así, ¿va? Dice, ¿qué vas a hacer? Ay, Padre, perdóname, Señor. Ve y pide perdón. No, ya te pedí perdón a ti. No, ve y pide perdón. Y usted dice, no quiero. ¿Lo perdonará Dios? A medias, ¿va? Ya metió la solicitud, pero no está el sello todavía. Y no dice, no, que voy a ir. Ya llega y el otro llega, está pidiendo perdón y esa. Ahora sí vienes bien museo, con la colita entre las patas. Que ya te dijo el Señor que pidas perdón. Que ahí, parece que el enemigo le revela, hermano, les da el don de discernimiento, ¿ah? ¿Y qué dice uno? No, yo nomás venía a ver cómo estabas. Se va, ya el diablo hizo su parte. Y ya no pidió perdón. ¿Fue perdonado? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tragarse su señor orgullo, humillarse y decirlo de corazón. Perdóname. Si el otro se burla, hace fiesta y baila el jarabe tapatío, allá él o ella. Pero usted quiere ser perdonado. Entonces, ese es un arrepentimiento genuino, un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio. Amén. En la palabra de Dios dice que aquel que encubre su pecado no prosperará, pero aquel que lo confiesa
¿Qué es que lo confiese? ¿A quién lo va a confesar? Al curita de la basílica, ¿no? No, hermano, a Dios. A Dios, Padre. ¿Y a quién otro lo va a confesar? Al que ofendió. La mayoría de pecados, bueno, creo que todos los pecados son en contra de Dios, pero a veces involucramos a alguien más. Entonces tiene que confesarlo. ¿Qué? Me equivoqué, me volví iracundo por un momento, perdí, I'm sorry, me equivoqué. Termine con eso. Pida perdón, confiese y apártese. Amén. Amén. Fíjese que el pecado, hermano, voy rápido, nos endurece el corazón. Dice Hebreos 3:13. Antes exhortados los unos a los otros cada día, mientras todavía dice hoy. Hoy el Señor nos dijo hoy, ¿verdad? No sé que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Hechos 19:9. Algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes e incluso hablando mal del camino, es decir, hablando mal de Jesús, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, yo no voy a hablar del mal del camino, ¿no? Pero cuando usted está endurecido por el orgullo, por las ataduras del diablo, porque cuando usted no quiere arrepentirse, sabe y no quiere, encadenado está por Satanás, hermano. Amén. Aunque no diga amén, es así. Hay versículos. Encadenado está por Satanás. ¿Y qué es lo que quiere Satanás? Que tenerlo así, hermano. Esclavos del pecado, dice. Por eso dice Romanos 2:4, lo que leímos, la bondad de Dios, Dios es bueno, nos guía al arrepentimiento. Y hermano, y cuando somos duros, que no queremos arrepentirnos, ¿qué cree que hace Dios? En su gran, esa es una misericordia, aunque no lo entendamos, hermano. El Señor usa momentos difíciles para... muy durito, a ver si con esto no te... Y esa es misericordia. Uno haría si yo fuera Dios, pero no soy Dios, ¿verdad? Ay, perdón, voy a usar una expresión que en el mundo se dice, quiere pudrirse, que se pudra. Dios no es así. ¿No quiere entender? Oiga, hijos tengo muchos, hago más. ¿Sí o no? ¿Puede Dios hacer hijos hasta de las piedras? Dice. ¿Qué le va a preocupar un gordito más, un flaquito menos? Hago más, millones de ángeles tiene. Amén. Pero Dios no, hermano. Dios nos quiere salvar, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan. Entonces, ¿cómo se pierden? Por no arrepentirse. Ya lo está entendiendo de otra manera. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 7:9 y 10. Ahora me regocijo, dice Pablo, pero no de que fuiste entristecidos, sino que fuiste entristecidos para arrepentimiento. Porque fuiste entristecidos conforme a la voluntad de Dios, de modo que no sufrieras pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación. Esa partecita, hermano, es bien importante. La leemos, le digo que parece que nos pagan una cora por versículo, hermano, y queremos sacar el día. No. Dice que la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce, es decir, un arrepentimiento. Amén. Que nos conduce a la salvación. Fíjese, a mí no me gusta que me despierte desde muchacho, me pasa eso, ya ahorita más jovencito, ya me sigue. Mi esposa también es así. Bueno, yo me despierto, pero me voy a esta parte. En alguna ocasión yo recuerdo, me trajo la memoria del Señor esto. Mi hermana se cayó, se descalabró, se la llevaron al hospital a que le surcieran, ¿verdad? Llegaron como a las 2, 3 de la mañana, por ahí, estaba así, chamaquito yo hermoso, de unos 12 años, ¿verdad? Precioso era yo. Bueno, llegó mi mamá y me dijo que fuera a conectar la plancha. Era una plancha, los que son ya de mi generación, ¿saben? De esas de cable con tela alrededor, ¿verdad? Qué bonitas marcas dejaban, ¿verdad? Chemis, la cosa, decía casi. Bueno,
Y me dijo, mamá, ve, y no me acuerdo, no me paré o me paré dormido, porque también eso tenía yo, me paraba sonámbulo, hermano. La cuestión es que yo fui y metí la plancha al tanque del agua, a la pileta, y así iba yo a conectarla. Entonces mamá me dio una, me despertó con mucho amor. Pero me enojé, porque yo no me recuerdo que me desperté con los chanclazos. Y algo me dijo que hiciera algo más, no sé qué, si traer el pantalón de mi papá, alguna tarea. A esa hora de la madrugada pude haber despertado chanclazos yo. Y yo le dije, no, te estoy diciendo que no lo voy a hacer. Habla de un muchacho hermoso de 12 años. No lo voy a hacer, aunque me mates. Y se lo dije con una convicción, hermano, que no, que me mate, no. ¿Qué quiso mamá? Ay, Dios me va a saber, no, me va a agarrar. Ahí voy. Y lo hice. Al final de cuentas me pasó como Jonás, hice la voluntad de mi madre. Así somos a veces. Y yo de ahora, padre, si la madre era pesada, la tuya de ser 6. Mejor no la experimentamos, ¿verdad? Pero hermano, Dios usa. A veces somos orgullosos, vanidosos, altaneros, arrogantes, y nos llega un cáncer que nos deja pelones, hermano. Que no puede uno ni caminar, y tiene uno que pedir ayuda hasta para ir al baño. Y está uno, Padre, perdóname, ayúdame, Señor. No que muy duro, pues. No que bien toro, pues. ¿Se da cuenta? Pero ya cuando nos arrepentimos, nos conduce a la salvación. ¿Quieres pasar por la chancla de mamá o por la mano de Dios? ¿No? Hay dos opciones. Hay una tercera. Arrepiéntese. Piense, analice, examine, escudriñe, conviértase y ¿qué dice la palabra? Arrepiéntase. ¿Pero de qué, pastor? No sé, eso sí, eso lo sabe. Fíjese que el enemigo nos hace creer, peca y ponte a cuentas. Peca, al fin de todos modos Dios te va a perdonar porque Dios es bueno. Y es verdad, Dios es bueno. Y Dios te va a perdonar, también es verdad. ¿Pero por qué te va a perdonar? ¿Porque es bueno? Sí, es una de las razones. Te va a perdonar cuando te arrepientes. Imagínense, no pasó, ¿verdad? Pero imagínense que mi esposa se enojó hoy conmigo. ¿Amén? Y yo le digo, Mari, te perdono de los $100 que me volaste de la cartera. Ya no hay nada en mi corazón para contigo. Están perdonados los $100. ¿Qué vas a decir? ¿Gracias? ¿O si no los volaste? No, si yo que esperaba es que no se me han perdido $100. Dice, sí se los voló. No. Sino yo esperaba que ella dijera, no he robado nada. Entonces, ¿verdad? Pero digamos que sí se los ve. ¿De qué me la voy a perdonar si ella no ha pedido perdón? ¿Sí me estoy explicando? La persona tiene que pedir perdón para uno. Estoy hablando de relación humano-Dios. ¿Ok? La humano-humano es otra distinta. El humano usted tiene que perdonar aunque no le pidan perdón. Usted tiene que perdonar para ser libre usted. Pero relación Dios-humano es Dios va a perdonar porque Él es bueno y va a perdonar a todos sus hijos cuando se arrepientan. Es un requisito indispensable arrepentirse para ser perdonados. Mire, el mensaje que traía era bastante, el arrepentimiento nos lleva a la vida, ahí cuando alguien se arrepiente hay gozo en el cielo, y muchísimos más versículos que traía yo ahí, pero yo veo que el tiempo me está avanzando, y yo quisiera ser en esto más claro. No es lo mismo arrepentirse que tener remordimiento. La palabra, déjeme ver para no equivocarme, la otra palabra griega que le traía es esta. Bueno, nomás le voy a decir si los quiere usted escribir o leer. El arrepentimiento trae refrigerio espiritual a nuestra vida. Hechos 3:19.
El arrepentimiento logramos el perdón de nuestros pecados. Marcos 1:4, Hechos 3:19. El arrepentimiento, hermano, genera vida. Ezequiel 18:32, Lucas 13:3, Hechos 11:18. El arrepentimiento provoca gozo en el cielo. Lucas 15:7. Si alguien lo quiere, yo se lo mando por texto después. A través de él recibimos el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento nos conduce al conocimiento pleno de la verdad. Esta parte es bien importante. El arrepentimiento, hermano, rompe el lazo del diablo. Eso sí se lo quisiera leer. 2 Timoteo 2:26. Volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él. Vamos a buscarlo. 2 Timoteo 2:25. Es que va junto con nosotros. 2:25 y 26. Bueno, desde el 24, mira. Y el siervo del Señor no debe de ser rencilloso. ¿Es usted siervo de Dios? Amén. Sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente. Ay, santo, pide. Bueno, vamos a ponerlo por obra. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Por si acaso Dios les da un arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo sido cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces aquel que no se arrepiente, ¿en dónde está? En el lazo del diablo. ¿Y qué es lo que quiere el diablo? Que no te zafes, que no pidas perdón, pero que no te arrepientas. Pero recuerde, hermano, lo que es arrepentirse es cambiar la actitud. Reconocer que usted falló, que usted pecó, que usted transgredió, y cambiar la actitud. Eso es importante, porque si no cambia la actitud, ya no es arrepentimiento. Se llama metameo. Es diferente. El arrepentimiento es griego 36:41, metanoia. El remordimiento es del griego 33:38. Se parece en el inicio, que es meta, pero metanoia, metamorfosis, siguen en la misma raíz. Este es metamero, que quiere decir remordimiento. Es preocuparse, lamentarse, sentir tristeza, sentir pesar. Eso es remordimiento. No es lo mismo arrepentirse que tener remordimiento. ¿Qué es tener remordimiento? Decir, hijo, sí la regué. No hubo cambio. Siguió viviendo igual. Se le salió una grosería y pues ya, perdón, ni modo. Ay, otra vez. Y se le siguen chispando, se le siguen saliendo. Entonces recuerde, el arrepentimiento, usted va caminando en el camino del Señor, el Espíritu, hermano, le redarguye, se compunge y cambia su manera de actuar. ¿Sí me estoy explicando? Ok. El remordimiento es, usted va caminando, el Espíritu le redarguye, la acción es la misma, la actitud en usted es diferente. Dice, ay, siente pesar, no compungimiento. Sí, la regué. Pues ya ni modo. Sigue viviendo igual. Un ejemplo. Pedro negó al Señor, ¿cierto? Antes en una maldijo y en otra juró, no me acuerdo, pero se fue feo Pedro. Pero dice que cuando el gallo cantó, Pedro lloró amargamente. Pedro se arrepintió. No lo dice así la palabra, yo la quería encontrar, no la busqué, pero debe. ¿Pero por qué lloró? Porque estaba contento, hermano. Estaba arrepentido. Entonces, ¿qué hay en un arrepentimiento? Lágrimas. En un arrepentimiento debe haber lágrimas. Depende del pecado, dice uno, pero todos los pecados matan, hermano. Porque la paga del pecado, no dice pecado chiquito, 3/4, mediano, no, pecado es pecado. Pero era una mentira chiquita, mentira es mentira. Amén. Entonces el arrepentimiento de Pedro, bueno, vamos a ver de Pedro, a lo mejor a usted no le salen lágrimas.
llevan lágrimas. Amén. En cambio, Judas, ¿por qué no lo leemos? Es que ahí es donde aparece esta palabra y por eso me llamó la atención. En algunas versiones dice distinto, pero vamos a Mateo 27:3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, ¿está conmigo ahí? Amén. ¿Qué dice más en su Biblia? Sintió remordimiento y devolvió las piezas, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿qué dice ahí? Sintió remordimiento. Hay algunas Biblias, porque busqué en varias. En algunas dice sintió arrepentimiento. En la etimología no dice metanoia. En la metodología dice metameo, que es remordimiento. Son dos cosas distintas. Entonces, ¿qué hizo él? Judas fue y devolvió el dinero, pero nunca pidió perdón. ¿Fue a Jesús a pedir perdón? ¿A quién, contra quién transgredió? Contra Jesús. Lo entregó a muerte. Contra Dios. Él se arrepintió de haber recibido el dinero y fue a devolverlo, porque yo creo que le quemaban las monedas, ¿verdad? Pero no corrigió. Yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Judas hubiera ido a la cruz? Y decía, Señor, perdóname. Le hubiera dicho, Señor, no, Hubiera alcanzado misericordia. no perdona, hermano. Lo hubiera perdonado. Pero ¿qué pudo más? El remordimiento, el sentimiento de culpa, el pesar, la preocupación, que ir a pedir perdón. ¿Qué lo detuvo? El lazo del diablo. Cuando hay una cosa que tú hiciste mal y tienes que pedir perdón y no quieres, porque cuesta, tragarse el orgullo cuesta. Sobre todo si es señor orgullo, ¿no? Porque a veces lo hemos dejado crecer mucho. Sí, a veces está más grande el orgullo que la panza que nos cargamos, ¿no? Hermano, cuesta. Tenemos que dominarlo. Porque si no hay arrepentimiento, el lazo del diablo sigue ahí. ¿Y qué le pasó? Nos conduce a la muerte. Puede usted tener remordimiento y no tener arrepentimiento. Son dos cosas distintas. Yo sé, yo no sé cuándo se bautizó usted, pero yo sé que desde que se bautizó para acá ha pecado. Mi pregunta para usted sería, ¿se ha arrepentido o solo ha tenido remordimiento? Cuando ha pedido perdón, ¿ha sido verdaderamente de corazón o lo ha hecho como en automático? Solo de labios y no de corazón. ¿Realmente ha habido un compungimiento en su corazón? O nomás dice, Señor, perdóname, hago mía la poderosa sangre de Jesús, me cubro con ella. Y lo hacemos como que fuera cualquier cosa, hermano. Entonces hoy el Señor me recordaba y me decía esto, es necesario que te examines. Que examines las cosas que haces. Porque el Espíritu te va a recordar. El Espíritu te va a redargullir. Pero cuando no le hacemos caso, el Espíritu se va a contristar. Porque el Espíritu no quiere que tengas remordimiento. El Espíritu quiere arrepentimiento. ¿Pero qué hace el diablo? Peca y después te arrepientes. ¿Cómo? De labios. Al fin y al cabo, el Señor te va a perdonar. No. El Señor te va a perdonar si hay arrepentimiento. Amén. Por eso dice Gálatas 6:7, no os dejéis engañar. ¿Quién engaña? ¿Dios o el diablo? No os dejéis engañar. ¿De Dios? Nadie se burla. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Hay alguien que creo que es Hebreos 12:16, por ahí está, habla de Saúl. Y en las versiones dice que Saúl vendió profano, inmoral, y vendió su primogenitura por un plato. En una versión dice por solo un plato. O sea, no le dieron ni varios, solo uno le dieron. Vendió la primogenitura por un plato de comida, dice ahí en esa versión. ¿Sí? Y después, ¿saben que con lágrimas la buscó? No la recuperó. Pero ahí dice, no halló lugar para el arrepentimiento. Entonces dije, si lloró, se arrepintió. ¿O no?
Entonces, ¿por qué no hay lugar para el arrepentimiento? Entonces me fui a buscar en todas las versiones, ¿no?, que tengo ahí guardaditas, y lo que dice es que no hubo un arrepentimiento, pero no en Esaú, en Jacob, no, perdón, en Isaac, es su padre Isaac. Y es decir, no logró revertir que la bendición se la dieran a él. ¿Cuáles eran 3 pecados los que, y yo no había visto el otro así, un muchito? Dice que era inmoral, es decir, que tenía relaciones prohibidas. Otra, que era profano, despreció a Dios. ¿De qué manera? ¿Quién sabe? Bueno, despreció la primogenitura, pero esa parte. Y la tercera es despreció lo santo, lo sagrado. Había 3 pecados. Y aunque Esaú lloró, no recobró su primogenitura. Y ahí sí está feo, porque para nosotros la primogenitura es ser esposa del Cordero. Amén. Va a haber gente que va a llorar en la tribulación. Va a haber gente que va a llorar en la gran tribulación, pero ya no hay bodas para ellos. Dice que por más que lloró, Isaac no se arrepintió. Es decir, Esaú sí, pero Isaac no. Y no le devolvió a Esaú, aunque Esaú se arrepintió. ¿Qué quiere decir? Que ya después que el Señor levante, hermano, a su pueblo, te puedes arrepentir de haber perdido el tiempo, cambiar, apartarte y eso, y vas a llegar otro galardón. Pero esposa del Cordero, ya no. El Señor, hermano, es bueno para con nosotros. Ya con eso termino, hermanos de alabanza, si me quieren ayudar. Dice que su bondad nos conduce al arrepentimiento, pero también Dios endurece el corazón. A Faraón se lo endureció. Y cuando Dios endurece el corazón de alguien, aunque le hable quien le hable, no va a oír. Los siervos de Faraón, los magos, los brujos, hermano, le dijeron a Faraón: ese es el dedo de Dios. Y Faraón no escuchó, porque Dios le endureció el corazón varias veces. Cuando nosotros perdemos, hermano, eso es para los del altar. Hermano, hermano, ¿quieres con el sonido tantito? Cuando nosotros profanamos el altar, cuando nosotros profanamos lo santo, nos volvemos en profanos. Cuando nosotros despreciamos, hermano, lo sagrado del Señor, el privilegio que Dios nos dio de servirles para todos los servidores, nos volvemos profanos. Cuando nosotros despreciamos el venir a la casa del Señor por vivir nuestra vida, nos volvemos profanos. Despreciamos lo de Dios porque preferimos lo pronto, lo rápido, lo de ahorita, lo que preferimos vivir nuestra vida. Pero créame, por lo que la palabra dice, que después, aunque llores, no lo vas a recuperar. El ejemplo que me vino a la mente, las 10 vírgenes fueron, buscaron, después la puerta se cerró, llegaron, tocaron, yo supongo que lloraron, no se les abrió. Hoy la puerta está abierta. Hay muchísimos versículos que dice: escudriña mi corazón. Hoy yo te invito, hermano, en el nombre de Jesús, que escudriñes. Cuando uno no se arrepiente, viene castigo y viene condenación. Lamentaciones 3:40 dice: examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Salmo 26:2 dice: examíneme, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y corazón. Ageo 1:7: así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificar el templo,
para que yo me agrade de Él y sea yo en Él glorificado. Así dice el Señor. Yo te invito a que nos pongamos de pie. Y hoy el Señor me está poniendo en mi corazón que te diga esto. Examina tus caminos. ¿Qué has hecho, hermano, a través del tiempo que estamos delante del Señor? ¿Eres justo? ¿Eres santo? Comparados con el mundo, así. Comparados tal vez conmigo también. Pero el modelo perfecto es Jesús. Hoy te invita el Espíritu Santo y la voz del Padre que escudriñes tu vida, tu matrimonio, la relación con tus hijos, tu actitud en el trabajo, pero sobre todo tu relación con Dios. ¿Cómo estás hoy delante del Señor? El altar está abierto para todo aquel que quiera buscar el arrepentimiento delante del Señor, no delante de los hombres. No dejes que el lazo del diablo te detenga. Nuestros caminos. Señor, perdona mis pecados, mis rebeliones, mis murmuraciones. Perdóname por no entender ni comprender, por todo pecado que he hecho, Señor, desde que me creaste hasta el día de hoy. Perdóname, Señor, por toda palabra, Señor, vana, por todo insulto, por toda palabra que de mi boca ha salido, por toda actitud equivocada en mi corazón, por juzgar, Señor, lo que no debo juzgar. Voy a cambiar mi actitud, Señor. Dile, hermano, perdóname por no apreciar, por no entender, por juzgar a mis padres, por juzgar las autoridades, por juzgar tu palabra en ocasiones. Perdona mi rebelión, la terquedad de mi necio corazón. Dile, hermano, dile, hermana. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, hermano, para perdonar los pecados y limpiarnos de toda la maldad. Recuerda, por tanto, dice Apocalipsis, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no te arrepientes, vendré a ti, quitaré tu candelabro de su lugar. Si no te arrepientes, vuelve a decir el Señor. El Señor viene por una iglesia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Una iglesia santa, hermano. Una iglesia inmaculada. Urra vas a querer y vas allá. Examina tus caminos. Examina tu mente y tu corazón.
arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi Señor Jesús dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro dijo, arrepiéntanse y conviértanse. Y hoy el Señor nos manda, hermano, a través de la Escritura, que vayamos y prediquemos el arrepentimiento para que vengan a la salvación, hermano. Así de importante es el arrepentimiento. Todos los pecados son perdonados al hombre si se arrepiente con un arrepentimiento genuino, con una verdadera metanoia, un cambio de actitud, un cambio, hermano bendito, de manera de vivir. Que ya no haya palabra en tu boca insolente de destrucción, que no haya más rebelión, que no haya actitud profana delante del Señor. Tengamos cuidado que nuestro corazón no sea endurecido, hermano, porque el pecado endurece el corazón del hombre a tal manera que cauteriza la mente y creemos que estamos bien cuando posiblemente no. Vivamos una vida santa y piadosa delante del Señor. Arrepintámonos de nuestros pecados, porque el arrepentimiento nos conduce a la salvación, es decir, al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, nos vamos de aquí, mas no nos vamos de tu presencia, porque tu presencia permanece en nosotros y nosotros en tu presencia.